Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Miguel Ruiz, un catedrático universitario de la Universidad Central, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador, pero mexicano-ecuatoriano, que está ya algunos años aquí con nosotros, ha tenido la bondad de aceptar esta invitación que le venimos diciendo ya desde algún rato para conversar de un tema gravísimo, el tema de la soberanía del Ecuador y estas nuevas formas de intromisión militar de parte de los Estados Unidos en el país. Miguel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenos días, un saludo para ti y para toda la gente que nos va a escuchar Empieza después. contándonos, ¿cuánto tiempo llevas aquí en el Ecuador? Pues llevo ya casi 18 años. Ah, mira, puchica, ya más que yo, pollito. Oye, Sí, ¿y tú a qué te dedicas ahí? La investigación de los temas económicos, los temas militares, ¿qué nomás? pues mira, los últimos años hemos venido con un equipo pequeñito de colegas en la Universidad Central investigando como dos cosas, ¿no? Primero, la relación entre las élites económicas y el poder político en el Ecuador. Tenemos ahora un pequeño proyecto de investigación en marcha sobre ese tema y a nivel personal también yo he tratado de darle seguimiento a las relaciones bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos, sobre todo durante los últimos años, en la etapa actual. Qué bueno. Oye, ¿tú tienes contacto con los equipos de investigación de gente en otras partes de América Latina, como Anester Ceseña, como Mónica Brugman? Porque ellas han venido definiendo justamente esta escalada de la presencia militar de los Estados Unidos ya desde hace más de una década, ¿no? Desde el Full Spectrum Dominance y la cuestión de las nuevas doctrinas militares de los Estados Unidos, que son la continuación de los documentos de Santa Fe, que se han probado absolutamente certeros. Es decir, cualquier teoría de la conspiración queda en pañales en el momento en que uno se pone a ver estas cuestiones. ¿Cómo has percibido tú la investigación en América Latina respecto a estos temas y cómo te ubicas tú en ese contexto? Fíjate que lamentablemente creo que somos pocos investigadores, al menos desde la academia, no tal vez desde las militancias hay más, pero somos relativamente pocos en América Latina los que hemos estado investigando estos temas, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Ana Esther y Mónica son dos referentes muy importantes en América Latina sobre el asunto. Y bueno, hay algunos otros en Bolivia, en Argentina, está Atilio Borón y los discípulos y discípulas de Atilio Borón. Hay una nueva camada de jóvenes en México y en Argentina, pero sobre todo en Argentina, que han estado tomándole como el pulso a la relación entre Estados Unidos y América Latina. Pienso en colegas como Leandro Morgenfeld, que es especialista en el tema, y ¿En dónde está una él? ¿Desde dónde él está en produce la él? UBA, él está en la UBA, él está en la UBA, tiene un blog muy bueno, un blog que se llama Vecinos en Conflicto, que recomiendo muchísimo seguir. Y también hay un equipo de investigación pequeñito, en donde están dos chicas también de la UBA, dos colegas. Está Silvina Romano, Tamara Lachman y hay otro colega mexicano, Aníbal García Fernández. Ellos se llaman Observatorio sobre Lawfare, pero en realidad trascienden el tema de Lawfare y están centrados en análisis geopolítico de América Latina. Pero bueno, le pusieron ese nombre un poco más específico, pero tiene una mirada muy amplia y también tienen su blog que es muy bueno y de hecho del material que voy a presentar ahora realmente yo retomo mucho de lo que están produciendo las compañeras desde el observatorio. Bueno, yo creo que esos nombres que has mencionado, a más de, yo creo que también hay que ubicar el aporte que han hecho globalresearch.ca, Sí, Miguel, sí, Michelle Michel Chudovsky de Chudononovsky, Canadá. ¿no? Que es muy importante, hay una cantidad de contribuciones un poco heterogéneas, pero ahí hay una fuente muy importante para nuestra audiencia, para que puedan consultar por su parte, ¿no es cierto? Porque yo creo que aquí hay unas amenazas brutales sobre la democracia en nuestros países, una amenaza brutal e inmediata sobre las condiciones de convivencia pacífica al interior de nuestros países, porque
En esta nueva etapa de desesperación del eje angloamericano, el declive hegemónico angloamericano, está siendo respondido no como durante la Guerra Fría, ¿no? El tema del New Deal, de la Alianza para el Progreso, inclusive de los derechos humanos y del retorno a la democracia de Carter. Y a todo Ujú. eso de ahí es totalmente disfuncional. Ahora para los Estados Unidos, esta es una zona que tienen que entrar a disciplinar, Sí. que incluye no solamente una represión en contra de los trabajadores, en contra de cualquier disidencia, sino inclusive en contra de su propia oligarquía, de la oligarquía más servil, ¿no es cierto?, como está viendo aquí en el Ecuador, va a tener que ser disciplinada inclusive en torno a sus mercados. Ya ni siquiera esas adhesiones ideológicas del pasado, ¿no es cierto?, son absolutamente secundarias respecto a la necesidad de los Estados Unidos de convertir a su patio trasero en un centro de rentabilización y en el cual solo tienen dos bases fundamentales. La una tiene que ver con el complejo industrial, militar y farmacéutico, es decir, el tema de convertir a esto en una zona de conflicto y de epidemias. Y por otro lado, el tema del lavado de dinero, o sea, la especulación financiera. Y ahí viene el tema del de el narcotráfico, de las offshore, de los derivados financieros, de las guaridas fiscales. Es decir, todo lo que básicamente se está viendo ahorita en el caso de Ecuador y de Argentina como puntas de lanza de lo que después va a ser un proyecto latinoamericano. La investigación que tú bien mencionas, tú dices, ojalá en la militancia haya, yo estoy muy pesimista, yo no creo que ningún partido político esté en eso, yo creo que buena parte de la izquierda quedó colgada de la brocha en torno al tema democrático, Ujú. son más defensores del sistema y aparecen figuras antisistema, más bien en la extrema derecha como Milei, ¿no es cierto? Pero Ujú. a nivel de la academia, y también se plantea un problema muy grave porque siguen las discusiones de los politólogos en torno a una visión tremendamente institucional, formalista, fetichizada, ¿no? Convencional respecto al partido político, a las tendencias, a la supuesta autonomía de la política, ¿no es cierto? A la desustancialización con las nuevas teorías que están de moda y no ven estas amenazas que son inmediatas y que en los hechos aquí en el Ecuador ya se ha concretado, en los hechos consumados, lo que vamos a hablar hoy día. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que ese es el reflejo de una derrota histórica que viene sufriendo y que tal vez no ha acabado por completo la izquierda latinoamericana y mundial, ¿no? Y en general las fuerzas progresistas, es decir, que la academia se haya volcado hacia temas que en realidad no le son tan incómodos al poder, hacia proyectos de investigación que perfectamente el poder puede tolerar porque no le hacen ni cosquillas y haya abandonado una agenda de investigación de los grandes temas estructurales sobre el poder mundial, sobre la dominación, sobre la estructura de clases, sobre el imperialismo, del cual ya ni se puede ni hablar. Es eso, ¿no? Es un reflejo de una derrota que se dio en muchos niveles y uno de esos niveles es la derrota intelectual, simbólica, la batalla de las ideas de las que hablaba Fidel Castro. Ahí yo creo que todavía tenemos mucha por recuperar. Creo que en el escenario político ecuatoriano y en el propio escenario académico, con excepción tuya, creo que solo hay figuras como las de Andrés Arauz que han estado denunciando esta violación de la soberanía, esta cesión de la soberanía, que prácticamente nos están convirtiendo en un protectorado, ¿no? Sí, en términos prácticos, sí, yo creo que hay muchos elementos que apuntan hacia eso y bien dices, digamos, Andrés es una de las voces que está a medio caballo entre la academia y la militancia, que ha sido muy enfático sobre el tema. Yo la verdad estuve muy sorprendido que ante estos acuerdos que se firmaron al final del gobierno de Lazo, pues las propias fuerzas progresistas pues dijeron muy poco en realidad, pasaron como desapercibidas. Está terrible la cosa. Bueno, vamos a entrar entonces en materia, ¿no? Tú tenías una presentación para que quede constancia y además una fuente de consulta para nuestra audiencia y que ojalá pudiera difundirse, porque realmente lo que tú has venido investigando es un tema gravísimo. Bueno, pues Adelante. te agradezco mucho, Pedro. Ahí creo que me confirma si lo tenemos en pantalla. Sí, está en pantalla. Sí, ahí está. Bueno, Sigue nomás. perfecto. Bueno, pues yo he organizado esta presentación en cuatro momentos. Primero, empezaremos no por el Ecuador, aterrizaremos en el Ecuador, pero despegaremos por un pantallazo del contexto global,
porque si no es difícil entender lo que pasa aquí a nivel doméstico, si no se entiende primero lo planetario y luego en un segundo momento lo regional. En un tercer momento ya entramos de lleno al asunto de las relaciones recientes entre estos dos países, entre Ecuador y Estados Unidos, para terminar con un ejemplo particular que es este acuerdo SOFA, que yo digo que es la cereza del pastel porque viene a cerrar la pinza eh, en torno al tema este de la entrega de la ¿Qué soberanía. quiere Entonces, decir, Sofa? son unos acuerdos sobre el estatuto de la fuerza, son acuerdos que regulan o desregulan, digo yo, la presencia de las tropas norteamericanas en el Ecuador. Qué bárbaro. Y es único. Bueno, sí, no te interrumpo la secuencia que estabas No, preparando. no, por favor, conversemos cuando sea necesario. Bueno, Pero entonces, y este SOFA es una novedad, es decir, el Ecuador es el primero que lo firma. no, no, hay sofas que tiene Estados Unidos con muchos países del mundo, son acuerdos que se vienen firmando, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no es el único país que ha firmado SOFAs, pero sí es el que más tiene en el planeta. Nada más que la especificidad ecuatoriana es que, al parecer, por lo que yo he logrado investigar, el nivel de entreguismo del SOFA que se firma con Ecuador es mayor que otros que se han firmado en otras partes del planeta. Y que además tiene que ubicarse en el contexto de una serie de avances legales y económicos que venían dados, inclusive con esa abrogación de hace 3 años del Senado norteamericano, de arrogarse el derecho de veto, no solamente sobre las leyes, sino hasta sobre los contratos que se firmen en el Ecuador. El Senado de los Estados Unidos definiendo si es que se puede o no firmar un contrato o no, lo cual además va en contra de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, ellos nos crean las reglas del juego y son ellos los primeros en violarlas. Sí, Cuestión que además, ¿no es cierto?, está totalmente en contra de la soberanía y en contra de lo que dice la Constitución, artículos 418, 419, 420, 421, 422. Es decir, simplemente han hecho pedazos la institucionalidad del país. ¿Cómo entiendes tú este proceso tan acelerado, primero de demolición institucional y democrática, pero sí. segundo, de falta de, de, de respuesta, de resistencia, de inmunidad de parte del cuerpo social ecuatoriano? Mira, creo que la segunda parte de la pregunta es más difícil de contestar, ¿no? Y creo que todavía hay bastante azoro respecto a esa falta de respuesta. Y respecto a lo primero que planteas, me parece que la respuesta corta es que cambió radicalmente la correlación de fuerzas interna acá en el Ecuador, la correlación de fuerzas políticas, sobre todo con la entrada del gobierno de Lenin Moreno. Y vamos a hablar de eso en la presentación, de cómo Adelante, cambió entonces. la religión. Bueno, primero, un contexto general. Como bien decías tú, los Estados Unidos son un imperio en declive. Es un declive que no comienza ayer o antier, tiene ya algún tiempo, algunas décadas, pero los últimos años ha sido más notorio este declive que se muestra en diferentes espacios o ámbitos de la vida social de los Estados Unidos. Primero hay que decir que el propio neoliberalismo que ellos comenzaron en su territorio estuvo asociado sobre todo a la deslocalización industrial, ¿no? Cuando las élites, la burguesía industrial norteamericana llegó a la conclusión de que le salía muy cara su propia mano de obra para la producción de automóviles y otro tipo de mercancías, decidió trasladar sus industrias o parte del proceso industrial a otras partes del planeta, China incluida, ¿no? México también, por ejemplo. Entonces, eso va a traer un proceso de pérdida de la base industrial norteamericana y de pérdida de los empleos y una crisis de infraestructura también, porque dejaron de invertir en sus propias fuerzas productivas generales, en sus Se están puertos, cayendo, se se están están cayendo cayendo a puentes, se pedazos. están cayendo pasos peatonales en la primera potencia económica mundial. Así es, hay una especie de proceso de tercermundización de la infraestructura norteamericana. También los Estados Unidos están a la saga en el tema tecnológico.
Vamos a hablar de eso más adelante. China les lleva varios pasos adelante, sobre todo en las ramas de punta de esta revolución industrial. Algunos dicen que Bueno, es la pero cuarta. y no solamente en las cuestiones comerciales de uso civil, sino que en esta crisis, en la crisis de Ucrania y ahora en el genocidio que está cometiendo los sionistas en contra del pueblo palestino, se ha mostrado claramente que puntualmente hay una cantidad de ámbitos tecnológicos militares y de inteligencia en los que ha sido sobrepasado, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Vamos a poner un par de Lo ejemplos. cual hace que el complejo industrial militar del que hablábamos hace un momentito, que quiere hacer negocio en el mercado cautivo de América Latina, tiene un serio problema porque los precios son altísimos y el armamento como tal los dispositivos como tal son ineficientes, ¿no? Sí, cada vez gastan más dinero para tener peores resultados en términos de efectividad militar. Eso está bastante documentado. Y finalmente, pues una economía, como tú muy bien lo conoces y lo has estudiado, una economía basada en la deuda y en una guerra sostenida, ¿no? Una guerra infinita que lleva ya por lo menos 40 años. Y esto solo se puede sostener pues por el imperio del dólar, digamos, que sigue siendo... El monopolio mundial del dólar sobre las transacciones, sobre el Así es. crédito, sobre la liquidez y inclusive sobre los depósitos, ¿no? Ahora con esto de las sanciones se ve que el rato que les da la gana, al que le cae mal, simplemente le confiscan los depósitos. Y no Así solamente es como son están los haciendo con comunistas, Rusia. sino todo el que le caiga mal. Se quedaron con los activos de Venezuela, se quieren quedar con los activos de Rusia. Realmente es una economía de saqueo, pongámoslo así muy claramente, ¿no? Una economía de saqueo. Entonces, la crisis social que ha resultado de esta crisis económica tiene datos muy escandalosos, ¿no? Mira, por ejemplo, la manufactura lleva casi 20 años estancada en Estados Unidos, la productividad manufacturera. ¿Sí? Han perdido 2 décadas respecto a sus principales competidores. Se crean empleos en Estados Unidos de baja calidad y están mal distribuidos geográficamente. Dejaron un bolsón de desempleo tremendo en el llamado Rust Belt, el cinturón del óxido, donde alguna vez estuvieron sus grandes empresas. Y pues toda esa gente al quedarse sin trabajo, eh, Para nuestra audiencia, te interrumpo. Hay al menos tres importantes videos que pueden encontrar en el Internet. El uno es del propio Joe Stiglitz, que hace un documental sobre su pueblo natal, que es Gary, en Indiana. El ujú, otro es sobre, bueno, hay un par de videos muy importantes sobre Detroit, que era la capital de la industria sí, automotriz mundial, los de o sea, el Michael Moore. corazón de la hegemonía norteamericana después de la Primera Guerra Mundial. Y el otro es sobre Flint, en Indiana, que lo hizo Michael Moore, ¿no? Por si Michael acaso, Moore. para nuestra audiencia que tiene ahí bibliografía, que tiene ahí fuentes para encontrar los detalles de lo que estás Ah, hablando, Miguel. hay mucho material al respecto también sobre eso. Y hay un libro también reciente de una periodista de RT en Estados Unidos, de Elena Villar, sobre la crisis en Estados Unidos. Los esclavos unidos de América le puso Qué título bestia. espectacular, en donde muestra toda esta crisis económica, pero sobre todo social, cultural, moral, digamos, incluso, ¿no? Un sistema educativo en picada, los niveles de afiliación sindical en sus mínimos históricos, casi como Ecuador, ¿no? 6% de los trabajadores sindicalizados nada más, cuando fue uno de los países que tuvo sindicatos poderosos, un alto porcentaje de sus ciudadanos deprimidos, recibiendo tratamientos psiquiátricos, el nivel de muertes por sobredosis de drogas, tremendo, tienen una epidemia de opioides sintéticos, particularmente de fentanilo. La esperanza de vida por primera vez en casi un siglo comenzó a decrecer. Hoy los norteamericanos que están naciendo tienen menos probabilidades de vivir una vida más larga que sus padres o sus abuelos. Esto Pero sobre todo además a partir... yo vi una entrevista que le hicieron a un gringo, creo que en Democracy Now, que Sí, planteaba la brecha, ¿no? La brecha de la esperanza de vida y la evolución de la esperanza de vida se va ampliando entre las zonas ricas, por ejemplo, en California, en Florida, versus lo que es justamente el cinturón oxidado de los Estados Unidos. 17 20 años de diferencia dentro de los propios imagínate. Estados Unidos en la esperanza de vida. Imagínate, eso te muestra claramente cómo la sociedad de clases es cada vez más polarizada y la desigualdad crece
¿no? Y hay gente que vivirá más y con mejores comodidades, pero las grandes masas en Estados Unidos. Y ahora ya no solo las masas de negros y latinos, sino también los pobres blancos que cada vez viven en Los una WASP. situación. Los WASP, Bueno, y exactamente. que no se te pase, esto de la mortalidad infantil en Estados Unidos va en aumento. Estados Unidos siempre, bueno, desde hace décadas viene teniendo la tasa de mortalidad infantil más alta de todos los países industrializados, pero no sé si ahorita, pero durante un buen tiempo Cuba tenía un nivel de mortalidad infantil menor que el de los Estados Unidos. Así Por es, favor, así es. revisen las cifras de la Organización Mundial de Comercio y de UNICEF, perdón, de Salud y de UNICEF. Sí, sí, totalmente. Bueno, entonces, ¿qué frente a este panorama, digamos, mientras se experimenta este declive de los Estados Unidos, el mundo está cambiando? ¿Sí? Sobre todo los últimos 20, 30 años, está emergiendo un mundo multipolar y varias economías del planeta le están haciendo competencia a los Estados Unidos. Uno de esos espacios, no el único, es el llamado de los BRICS, ¿no? Que ahora es BRICS Plus o BRICS más, porque muchos países están queriendo integrarse a estos BRICS, ¿no? Y en particular de todos los BRICS es China, la nación en donde a pasos agigantados se está dando esta transformación económica y social que hoy tiene a China como uno de los países que más rápidamente está cerrando sus brechas de desigualdad y que está disputando de lleno y se ha puesto incluso sobre la delantera de los Estados Unidos en algunos aspectos claves. Tan solo para hablar de la producción manufacturera a nivel mundial, aquí podemos ver cómo durante los últimos 35 años China se ha convertido en la fábrica mundial, ¿sí? Y los Estados Unidos y Japón están en franco declive. Ahora, si sumáramos las 9 principales economías del mundo, excluyendo a China, vemos cómo en el 95 eran responsables del 70% de la producción manufacturera mundial. Hoy ya no llegan ni a 40, o sea, tan solo China por sí misma produce más que el resto de los 9 siguientes países. Entonces, claramente esto ha cambiado el orden de poder a nivel planetario. ¿No? Hace rato que los Estados Unidos dejaron de ser el centro de producción de mercancías industriales. Y en algunos aspectos claves, por ejemplo, como la producción de los semiconductores o también llamados microchips, ¿no? Hoy todavía, estamos a mediados de esta década, son Taiwán y Corea del Sur, digamos, sobre todo con capitales de norteamericanos, los que dominan ese mercado. Pero los pronósticos de la propia industria pronostican que dentro de unos cuantos años, unos 6 o 7 años, va a ser China la que va a desplazar a estas dos potencias y a los propios Estados Unidos. Por supuesto que la producción de semiconductores es una de las ramas claves en la economía porque hoy prácticamente toda o buena parte del resto de la economía del mundo se mueve a partir de estos Sí, microchips. este es un tema interesantísimo porque además involucra una serie de especializaciones dentro de los microchips en términos del tamaño, de las capacidades, y entonces la carrera es mucho más sofisticada, digamos, en temas, en los ítems estratégicos en los que China está planteando la dominación del mercado. Yo creo que es muy Así, importante este tema y pongo a tu consideración sí, por lo que esto significa para América Latina. Es decir, temas como temas como el 5G, son particularmente sensibles para el futuro, no solamente tecnológico, sino inclusive comercial. O sea, dentro del mismo esquema de dependencia de América Latina, dentro de la misma reproducción de las oligarquías latinoamericanas, el reto que está planteando esta guerra tecnológica y comercial así es. entre Estados Unidos y China le dejan totalmente desconectada, no a la América Latina de la solidaridad, del socialismo, de la fraternidad, del buen vivir. No, no, está dejando totalmente desconectada a la Latinoamérica oligárquica y dependiente, que simplemente se va a quedar sin mercados. Está quedándose totalmente anulada, no tiene ninguna capacidad. O sea, lo que acaba de irse aquí la Chevron,
La bronca de la payasada de la chatarra, de la supuesta chatarra soviética enviada a Ucrania Sí, y las sí. retaliaciones de Rusia y lo que se nos viene con las retaliaciones que van a haber en contra de China, dejan a la oligarquía bananera, a la oligarquía camaronera, a la oligarquía floricultora, a la oligarquía del brócoli, en fin, a todos los segmentos más importantes de la oligarquía ecuatoriana con un serio interrogante de sobre qué van a basar su reproducción. Y entonces ahí tiene el tema de las rentas de la droga, las rentas de la especulación financiera, como la única y suculenta torta en disputa, ¿no? Totalmente, Pedro, totalmente. Salvo casos muy puntuales, ¿no? Como el de México, que México sí está aprovechando Claro. esta, Con estas esto del transformaciones. nearshoring, esto de aquí, ¿por qué no lo precisas? A eso hacía referencia. Entonces, el nearshoring sí está beneficiando a México, pero no se derrama sobre el resto de América Latina. No, Cuéntame. definitivamente, o sea, el grueso de América Latina sigue siendo unas economías primario exportadoras en buena medida, ¿no? O sea, el desarrollo industrial está muy, muy a la saga, bueno, es parte de los resultados del neoliberalismo, ¿no? Y creo que son muy pocos los grupos de poder, los grupos económicos en América Latina que se han tomado en serio esta transformación de la cuarta revolución industrial en curso y menos aún los gobiernos, ¿no? Incluso, lamentablemente, muchos de los gobiernos progresistas pues también siguieron anclados en este modelo de primario exportador, cambiando un poco las reglas para tener un poco más de renta de la exportación de recursos naturales, pero definitivamente nos vamos a quedar a la saga si no logramos insertarnos inteligentemente y eso implica justamente renegociar desde posiciones soberanas la inserción de América Latina en el mundo, ¿no? Y no tener todos los huevos puestos solo en una sola canasta, tanto a nivel de mercados como a nivel de mercancías. Es un tema que yo creo que daría Sí, para otra plática. solo proponer dos puntitos Sí, importantísimos en este tema que a propósito de esta lámina tecnológica, porque López Obrador ha negociado en condiciones muy precarias una relación de mínimo oxígeno, digamos, para la soberanía de México, lo cual le ha planteado una serie de retaliaciones por parte de los Estados Unidos, retaliaciones veladas, dentro de las cuales inclusive debería enmarcarse el tema del ataque a la embajada que hizo Novoa aquí en sí, Quito. Yo creo que es muy importante ubicar, ¿no? Que la maquila, a veces, al principio con la ola tecnológica de la anterior revolución industrial, pero que desde Trump y ahora del trumpismo sin Trump de Biden, ha planteado también el tema de los semiconductores, ha planteado también el tema de vanguardia en términos tecnológicos, porque no termina de resultar la recuperación de la capacidad industrial dentro del territorio norteamericano por los altos costos de la mano de obra, pero México se definitivamente. plantea muy, muy prometedor. Sí, Esto, el porque tema del istmo de Tehuantepec, ¿no? O sea, como sí, una alternativa al canal de Panamá, redefine el lugar estratégico de México frente a este disciplinamiento del patio trasero de los Estados Unidos, lo cual lo separa de las iniciativas de construcción de la patria grande frente a un Brasil, a una Argentina y en el resto de Sudamérica que ha quedado totalmente rezagada, ya no solamente porque se frustró lo que se planteó con UNASUR, sino porque queda totalmente desconectada de cualquier corriente de innovación, cualquier sí. corriente de inserción, digamos, ventajosa en este nuevo escenario mundial. Entonces, en ese planteamiento, ¿no es cierto? Yo creo que es fundamental lo que estás definiendo tú, porque muestra claramente que las oligarquías, o sea, las clases dominantes de América del Sur, Sí. se van a quedar sin pan ni pedazo. Sí, su apuesta, como decías al principio, parece que solo pasa por profundizar ese modelo ya de mucho tiempo, el modelo primario exportador, y lavarle el dinero al narcotráfico, ¿no? O sea, y especular con la deuda a la cual nos tienen enganchados también. O sea, Y sí desde esa perspectiva, es un entonces, para el modelo. pueblo solo hay palos. Sí, para el pueblo palo, digamos, estamos atrapados todavía en un modelo rentista. Ahora hay que ver qué termina de hacer México y ver cómo le va a México y ver si se pueden sacar aprendizajes de eso. Claro,
la posición de México, como bien dices, hasta cierto punto es privilegiada en esta coyuntura. México está jugando a dos bandas de una forma muy pragmática, está recibiendo mucha inversión tanto norteamericana, pero también China para China. Ajá. modernizar su proyecto industrial, ¿no? Y creo que por ahí va a seguir la próxima presidenta de México, ¿no? En un proyecto de reindustrialización de México, negociando con capitales internacionales, pero sin entregarles todo, sino también con transferencia tecnológica, etcétera. Entonces Qué bueno. veamos cómo vas allá y ver qué se puede aprender acá en el resto de América Latina. Bueno, China también está haciendo punta en la producción de las nuevas tecnologías llamadas verdes, ¿no? Aunque mucha gente ha cuestionado qué tan verde puede ser esto y las implicaciones que tiene em, para las economías extractivas, pero en cualquier caso desplazó ya hace rato a los Estados Unidos en la producción de módulos solares, de turbinas eólicas, de vehículos eléctricos y baterías, y esto tiene una implicación geopolítica muy importante para América Latina, sobre todo para América del Sur, porque como es sabido, el litio es la materia prima para producir las baterías en general de todos los componentes eléctricos hoy en día. Bueno, frente a este escenario, los Estados Unidos han venido respondiendo, ¿no? Intentando dar respuesta en diferentes planos. Cada 4 años se publica una estrategia de seguridad nacional. La última es de hace un par de años. Se publicó tardíamente porque se les atravesó lo de la guerra en Ucrania. Debía salir al principio del gobierno de Biden, pero salió recién en el 2022. Ahí, en esta estrategia de seguridad nacional, los tres desafíos, macro desafíos que encuentra la élite norteamericana, uno tiene que ver con los competidores estratégicos, otro con los que llaman ellos desafíos globales compartidos y otro sobre reglas del juego en materia de tecnología, ciberseguridad, comercio y economía. Respecto al primer punto, se identifica claramente a China como la única potencia capaz de desafiar la hegemonía norteamericana. Y detrás de China, Rusia, a la cual identifican como un país peligroso, pero es claro que la preocupación mayor de esa élite de poder que está ahí, independientemente si están demócratas o republicanos en la Casa Blanca, es China. Y entonces muchos de los documentos que están produciendo ubican eso como lo central, como el desafío estratégico principal. Y esto abre un tema a propósito de lo que acabamos de comentar, Sí, muy serio para la definición de la política, no solamente política sí, internacional, aquí en América sí, Latina, sí, 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 sí. porque define una situación de perder para las oligarquías en términos económicos, pero de absoluta subordinación en el plano geopolítico y militar, sobre todo, lo cual lleva a un rápido deterioro de las condiciones de gobernabilidad en todo el continente, ¿no? Con excepción de México, tal vez. De México, de Costa Rica, que están, digamos, que tienen otra inserción. Es decir, aquí plantea que el tamaño de la torta se va a achicar. Sí, Entonces, no solamente que hay que dar palo a los de abajo, sino que dentro de las propias élites no hay sillas para todos. Y el rato que pare la música van a tener que darse bala entre ellos. sí, y yo creo que nuestras oligarquías, no están leyendo bien la coyuntura, ¿eh? Son bastante chatas en su entendimiento. Insisto, no todas, ¿no? Habrá fracciones de capital en Brasil que tal vez sí tengan un poco más clara la película. En México mismo, ¿no? Que una parte de las élites han decidido apoyar el proceso de la 4T porque saben que es mejor, les conviene a mediano plazo modernizarse y apostar por naciones pues un poco más justas, menos desiguales, en donde sus negocios estén garantizados, ¿no? Pero sí, sí, en el resto de América Latina parece que no han entendido muy bien de qué se trata en el fondo esta transición. Y la Bueno, otra no solamente es para las élites, ¿no? Sino para las Fuerzas Armadas de América Latina, que van a quedar jugando un claro, claro, papel de peor eso que el vamos que a hablar tuvieron en los 60 y los 70, ¿no? sí, de eso vamos a hablar en la segunda parte de la charla, particularmente sobre el Ecuador. Entonces, esta nueva estrategia de defensa de los Estados Unidos va a tener un anclaje en una categoría que es medio nueva, que le llaman disuasión integrada.
¿Sí? ¿Qué es esto de la disuasión integrada? Es la combinación de diferentes capacidades para mantener a raya a los potenciales adversarios y mandarles señales de que mejor no se metan con los Estados Unidos porque la respuesta que van a tener sería en muchos planos. Muy rápidamente se identifica diferentes tipos de integraciones, ¿no? Es una estrategia que integra lo militar y lo no militar en sus diferentes teatros de operaciones. Es una estrategia que reconoce que esas potenciales amenazas pueden venir simultáneamente de diferentes regiones del mundo. Integran todo el espectro, lo clásico, lo nuclear, lo convencional y lo llamado híbrido, de lo cual ya también vamos a hablar más adelante. Y supone una respuesta de coordinación mayor entre la multiplicidad de agencias del poder norteamericano, tanto militares como no militares. Y finalmente hay una apuesta clara para que esa defensa del orden hegemónico en crisis norteamericano sea acompañada por los propios aliados de los Estados Unidos. Entonces, esto es lo que está en los documentos. Ahora, reconocer que hay dimensiones no militares de esta estrategia de defensa no puede llevarnos a olvidar el peso que sí tiene hoy todavía lo militar en la estrategia Pero norteamericana. además es importante ubicar que cuando hablas de dimensiones no militares, esto incluye inversiones, entre comillas, gigantescas. En el 2023 trascendió, en febrero del 2023 trascendió que el National Endowment for Democracy, o sea, la La fachada de NED, la CIA, a sí. través de ONGs, incluyendo ONGs de izquierda, incluyendo con los mejores temas ecológicos, feministas, indigenistas, culturales, populares, de todo tipo, ¿no es cierto? Tenía decidido que se iba a gastar ese año $100 millones para cuidar la democracia del Ecuador. Imagínate. Y es el mismo fondo que con Victoria Nuland, ¿no es cierto?, invirtió y lo reconoció públicamente ella, que invirtió $5.000 millones en el 2013-2014 para cambiar la mentalidad de los ucranianos y provocar condiciones para el Maidán, lo que fue abrió las puertas del infierno que están viviendo ahorita en esa región. Es la nueva fachada, ¿no es cierto?, que controla inclusive sectores de la academia, sectores de la intelectualidad, de los movimientos sociales, incluyendo la izquierda, ¿no? Sí, es la misma NED que como documentó exhaustivamente la abogada venezolana Eva Gollinger, financió a las fuerzas que le dieron el golpe o intentaron dar el golpe de Estado a Chávez a principios de este siglo, ¿no? Y que tienen presencia en nuestro país cada vez más. También vamos a hablar de ese tema, el regreso de la NED, de la USAID y de algunas otras agencias. Bueno, entonces decíamos que no hay que olvidar que lo militar sigue siendo muy importante. No es lo único, pero sigue siendo muy importante y la mejor muestra es que los Estados Unidos por sí solos representan el 37% del gasto a nivel planetario, ¿no? Mucho se habla del militarismo, del nuevo militarismo chino, ruso, pero pues en realidad, si uno ve los porcentajes, pues están muy por detrás de los Estados Unidos. Y el contraste es aún mayor si tomamos en cuenta la población, ¿no? O sea, el gasto militar per cápita. En Estados Unidos hay unos 350 millones de habitantes. En China son 1.400, entonces el porcentaje que se gasta China por persona no llega al 1,7%, mientras en Estados Unidos es muy alto, es de más del 3,5% por ciento por persona. Em, Eso lo podemos también complementar, por ejemplo, con la presencia militar norteamericana en el mundo, que es la primera vez en la historia de la humanidad en donde un país tiene presencia militar en prácticamente todo el planeta. 750 bases repartidas en 80 países, más de 170.000 tropas en 159 países y el peso de uno de los pocos sectores donde siguen siendo relativamente competitivos. 42 de las 100 empresas de ventas de armas en el mundo más grandes son de los Estados Unidos. Pero Es lo es que está interesante lo claro. que vos dices porque esto muestra la hipocresía del discurso dominante de monstruos totalitarios que tienen la intención de comerse el mundo entero Sí. como los dirigentes chinos y rusos, cuando la evidencia muestra claramente que los Estados Unidos son los que tienen un dominio militar en todo el mundo, incluyendo Sí. Europa, ¿no?
Definitivamente Europa además ha decidido plegarse durante los últimos años, sin mayores problemas, ¿no? A esta estrategia. Bien, entonces, hasta aquí el panorama global. Por supuesto que hay otras cosas de la coyuntura que no daría tiempo de abordar, pero tenemos un primer punto de arranque. Ahora, ¿cuál es el papel de América Latina? ¿Cuál es la importancia que los Estados Unidos le otorgan a América Latina en esta coyuntura de competencia, de tránsito hacia un mundo multipolar? Bueno, esa misma estrategia de seguridad nacional dice con toda claridad: ninguna región afecta más directamente a Estados Unidos que el hemisferio occidental, es decir, nuestro continente. Y no hay que perder de vista esto porque hace algunos años los analistas de la geopolítica decían, bueno, América Latina ya no cuenta tanto, para Estados Unidos la región más importante del planeta es el Medio Oriente por el petróleo, Sí, etcétera, era muy peligroso. Inclusive decían, es que no han tenido tiempo. O sea, mira, tienen tal cantidad de personal, tanta gente trabajando en estos temas, que en realidad el problema es que durante la ola progresista de principios de este siglo, se quedaron un poco perplejos y estaban viendo cuál era la forma de contraatacar, ¿no? Cosa que empezó con los golpes de Estado, incluyendo el golpe de Estado que intentaron aquí en el 2010, con la nueva ola en la que prácticamente les importaba un carajo el tema de la democracia, ¿no? Sí, definitivamente, solo fue eso, una aparente descuido. Como bien dices, les agarró un poco por sorpresa, pero que les haya agarrado por sorpresa no quiere decir que en ningún momento hayan dejado de tener en mente la importancia de América Latina. Mira, la importancia de América Latina para Estados Unidos es de carácter histórico. No tiene ni 10 ni 20 ni 30 años. Prácticamente desde que los Estados Unidos se independizan de Inglaterra a finales del siglo XVIII y muy tempranamente en el siglo XIX con la doctrina Monroe y Que justo todos está los cumpliendo corolarios. los 200 años, ¿no? Así es, hoy estamos 201 años de la doctrina Monroe, 1823. Prácticamente desde esa época, la élite de poder que gobierna los Estados Unidos definió que su destino iba a estar ligado para siempre en este continente. Uno de los grandes diplomáticos que tiene América Latina es Samuel Piñeiro Guimarães. Escribió un libro bastante importante que se llama 500 años de periferia, fue asesor en la política exterior de los primeros gobiernos de Lula, resumió en 10 puntos los objetivos permanentes de los Estados Unidos en América Latina que pueden ser aplicados casi a cualquier época e independientemente quién gobierne en Washington, ¿no? Uno, evitar que un Estado reduzca la influencia de los Estados Unidos en la región. Dos, aplicar una influencia cultural e ideológica en los sistemas de comunicación de cada Estado. Tres, muy importante para el caso ecuatoriano, incorporar todas las economías de la región a la economía estadounidense. Desarmar a los estados de la región, desarmarlos políticamente, digamos, no militarmente. O sea, tener estados débiles y fragmentados, a eso se refiere. Pero también, además de esto de desarmar a los estados, también en el otro sentido, porque paradójicamente, en algún momento a los Estados Unidos empezó a convenir el que se empiecen a desarmar también las Fuerzas Armadas de América Latina. Sobre todo Sí, cuando en UNASUR empezó a haber una coordinación de defensa, después de que ellos mismos rompieron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que traicionaron sus compromisos con América Latina en la guerra de las Malvinas. Los Estados Unidos entraron en un proceso en que ellos nos encargaron de desprestigiar a las Fuerzas Armadas de América Latina, en los que algún atisbo de nacionalismo, probablemente sí. de derecha y de extrema derecha, empezaba a salirse de la agenda, digamos, de lo que ellos tenían previstos. Entonces, tienen una situación de amor-odio con respecto a las oligarquías latinoamericanas, pero también de una actitud absolutamente casi esclavista con respecto de desdén respecto a las Fuerzas Armadas de todo el continente, ¿no? A pesar de que las Sí, utilizan. por supuesto, ¿no? Siempre tuvieron claro que ningún país de América Latina, por ejemplo, podría desarrollar armamento nuclear. Eso está vedado
para nuestros países, ¿no? Por esa especie de veto, digamos, ¿no? Que impusieron los Estados Unidos. Y bueno, tiene otras consideraciones, no me voy a detener mucho en esto, pero solo quiero decir eso, que no es un tema coyuntural esa relación que tienen ellos con nosotros, es una cosa de largo plazo, aunque sí dependiendo de cómo marche la economía mundial, la evolución en general del capitalismo, las nuevas materias primas estratégicas, van haciendo matices y ajustes a esta, digamos, visión de largo plazo panamericanista, monroísta, etcétera. Algunos datos que ilustran la importancia que tenemos para ellos. América Latina tiene el 60% del litio planetario, 31% del agua dulce, 20% de las reservas mundiales de petróleo y una cantidad no menor de oro, cobre y otros minerales estratégicos. Seguimos siendo el socio principal de los Estados Unidos, 740.000 millones de dólares entre exportaciones e importaciones que tenemos como región con los Estados Unidos. 38%, esto, fíjate, otro de los grandes mitos. China ha desplazado a los capitales norteamericanos en la región en cuanto a inversión se refiere. Eso no es cierto. O sea, casi 4 de cada 10 dólares que entran como inversión extranjera en América Latina todavía vienen de los Estados Unidos. De China solo viene el 3%, ¿no? Sigue siendo todavía muy bajo. 43% de las adquisiciones de empresas latinoamericanas son hechas todavía por capitales de Estados Unidos. Es decir, quienes vienen y compran al pez más chico son los tiburones norteamericanos. Y también, eso hay que decirlo, uno de los grandes negocios de ese aparato industrial militar del cual tú hablas es la venta de armas. Casi 95% de las armas que compra Argentina son armas de Estados Unidos. Casi 94% de las armas colombianas son de Estados Unidos. 82% perdón, 90% de México y 82% de Brasil, que son los países de mayor desarrollo relativo en la región. Es decir, nuestras Fuerzas Armadas, ¿sí? Tanto las que tienen el monopolio legal de la fuerza, policías, militares, pero también los grupos delincuenciales de este continente, los narcotraficantes, a quienes le compran las armas son a los Estados Unidos, Bueno, ¿no? eso es la denuncia que ha hecho, que se ha atrevido a hacer López Obrador, ¿no? Así Diciendo es. inclusive desde qué estados, desde qué fábricas, ¿no es cierto?, viene la provisión de armamento, inclusive armamento más sofisticado que el que tienen las propias Fuerzas Armadas, que está a disposición de los carteles mexicanos. Y no solamente eso, sino que hubo una supina, hubo varias audiencias del Senado norteamericano en el que la DEA tuvo que admitir que varias veces se les chispoteó, dirían ellos, se les chispoteó no una sola vez, sino varias veces, no solamente la entrega de dinero, sino también de armamento muy sofisticado y de servicios de dispositivos de inteligencia hechas directamente por la DEA, Sí, 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 al Chapo definitivamente. Guzmán y a los carteles de la droga mexicanos. Así es, hay grandes negocios que todavía hay que seguir investigando, ¿no? Y las Bueno, responsabilidades. y ahora está, eh, no sé si tú conoces esta investigación que está haciendo en torno al señor Nicolás Palmieri, que era justamente el jefe de la regional de la DEA Ujú. con sede en México, digamos, por toda su vinculación, la vinculación de su mujer con los abogados de los cárteles de la droga, Mira, no, esa investigación no la conozco, Pedro, pero qué ¿no? bueno que me pones sobre aviso Bueno, también. en torno a este tema de García Luna, se están Ajá. destapando que era el zar de la lucha Sí, contra sí, las drogas, que era parte de los tiene, cárteles. claro, que era el mimado de los gobiernos del PAN, del PRI, y que tiene sus contrapartes también en Colombia, en Perú, allí donde se ha hecho la guerra en contra de las drogas, mimados de los Estados Unidos, resulta ser que han estado directamente involucrados con el enemigo, entre comillas. Sí, sí, el caso de México tal vez sea el más claro, pero habrá que ver también qué otros países más han tenido este tipo de tratos, ¿no? Con los vendedores de armas de Estados Unidos que pues controlan oligopólicamente ese mercado. Ahora bien, fíjate, no toda América Latina tiene el mismo peso.
geopolíticamente para los Estados Unidos. Y hay que decir con toda claridad que una de las principales preocupaciones que tienen ellos es el tema del petróleo en América Latina. Y ese petróleo está abrumadoramente en Venezuela. No hay que olvidar esto, porque eso nos permite explicar por qué mucho del despliegue militar de los norteamericanos en Sudamérica tiene que ver en última instancia con vigilar ese petróleo que consideran suyo, ¿sí? Desde hace 100 años por lo menos. Venezuela tiene el 91% de la totalidad de las reservas petroleras que hay en América Latina. Si No no es es la democracia, ¿no? No es la democracia la que, sino el petróleo. Por eso es que el petróleo de Arabia Saudita les importa un comino que haya democracia o no, ¿no? Y los derechos de las mujeres así. y que el velo, no, nada de eso les importa. Pura hipocresía, el problema fundamental es el petróleo. Es el petróleo, exactamente. Bueno, ahora pasando a otro documento muy importante que hay que revisar. Casi al mismo tiempo que se publicó la última Estrategia de Seguridad Nacional del 2022, la generala, Me disculpas que te esté haciendo bailar tu imagen, Miguel, pero muchos de nuestra audiencia hace capturas de pantalla para hacer utilización de tu material para la educación popular, ¿no? Así es que sí, tendrásme perfecto. paciencia. No, no, por supuesto. Entonces te decía que junto a la Estrategia de Seguridad Nacional, em, del 2022, la generala Laura Richardson, al frente del Comando Sur, ya saben que Estados Unidos dividió prácticamente el planeta en un puñado de comandos para vigilar su control geopolítico. Bueno, América Latina, toda América Latina, salvo México, desde el Caribe, Cuba hasta la Patagonia, esa parte se la dieron al Comando Sur y hace unos cuantos años asumió esta generala Laura Richardson, que ha venido mucho a América Latina y ha venido mucho al Ecuador, ¿no? Tanto en el gobierno anterior como en el actual gobierno. Ella, en una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo con toda claridad lo que ya está en la estrategia de seguridad nacional. Dice, la seguridad de los Estados Unidos está directamente vinculada a la resistencia, estabilidad y seguridad de lo que ellos llaman nuestros socios latinoamericanos y caribeños. Eso lo vuelvo a poner acá para que no se nos olvide que somos muy importantes para ellos, ¿no? No somos cualquier cosa, somos centrales para la visión que tienen ellos sobre la seguridad nacional. En ese mismo documento que ella presenta ante la Cámara de Representantes se identifica una serie de amenazas, ¿no? Amenazas que ellos identifican para su seguridad nacional, pero con un origen latinoamericano. Y la principal de ellas nuevamente es la relación de China con América Latina. Secundariamente, la presencia rusa e iraní en nuestra región y lo ponen más o menos al mismo nivel que las organizaciones criminales transnacionales, principalmente las del narcotráfico. Y ya en un tercer nivel, cambio climático, pesca ilegal y debilidad de nuestros Bueno, y estados. está empezando a instalarse una narrativa en la que tratan de culpar a China del narco también. O sea, ya no son los correístas y los indígenas, los narcoterroristas, sino también China y Rusia. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona eso? Sí, esto es muy, muy, muy nuevo, ¿no? Pero cada vez se mezclan más cosas que difícilmente tienen sustento empírico, ¿no? Lo primero que comenzaron a hacer fue a mezclar dos realidades distintas, ¿no? Que eran los movimientos de guerrilla en América Latina con el terrorismo, ¿no? Entonces empezaron a hablar de narcoterroristas. Luego, cuando se refieren a China y a Rusia, pero particularmente a Rusia, hablan, perdón, no, en realidad de las dos, hablan de potencias malignas o perversas en América Latina, ¿no? Luego también el tema de ISIS y cómo Irán estaría haciendo de América Latina y de algunos países en particular una especie de plataforma para conspirar contra la seguridad de la población norteamericana. Entonces, en el fondo es una estrategia de sembrar terror,
de sembrar miedo tanto entre los propios latinoamericanos como entre sus propios ciudadanos, ¿no? Porque la historia nos ha mostrado que el poder, si un sentimiento humano utiliza para dominar, para controlar, es justamente el miedo. Entonces, mientras Oye, más miedo, déjame que ilustre con una triste anécdota. Aquí en el Ecuador hace unos 40 años hubieron varios accidentes aéreos sí, comerciales. Y entonces uno de los dirigentes de los familiares de los desaparecidos era un profesor mío en el colegio. Tenía una persona muy conservadora y todo eso, y sin embargo nos sí. llevábamos bien, a pesar de que yo ya tenía algunas inclinaciones sociales en ese entonces. Y él era convencido y me decía, ¿no? Me advertía del peligro de cómo Fidel Castro personalmente estaba con látigo en mano en campos de concentración, utilizando como zombies a los familiares de los que los aviones habían sido secuestrados por ellos para cultivar droga y que él Sí, no, tenía la y información comían niños directamente también. de los puentes, de las fuentes de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la policía ecuatoriana, que estaban metidos ahí los gringos que les habían llevado y que ya van a hacer un operativo, y era convencido de eso, mira. Era una persona, Sí, era un sí. abogado de mucho prestigio, un profesor muy coherente y toda esa cuestión, pero así tenían convencida a la gente de este tipo de cosas, ¿no? Claro, es que, digamos, las élites terminan por convencerse de las propias mentiras que ellos han inventado, ¿no? Porque les es útil, les es funcional, ¿no? Creérselas y divulgárselas y tristemente, pues en la historia de América Latina ha habido momentos en donde la población ha comprado o parte de la población ha comprado esas mentiras. Bueno, entonces China es el nuevo cuco planetario para los Estados Unidos. Es alguien del que hay que distanciarse, del que hay que tener miedo, con quien no hay que hacer acuerdos, etcétera. Y el otro gran eh, eh, problema que se identifica, que no es que no sea real, es real, pero la forma en que están utilizando es una forma bastante tramposa, es el tema del crimen. Evidentemente que el mundo ha cambiado, hoy en día hay redes transnacionales de crimen, de tráfico de drogas, de tráfico de armas, de tráfico de personas y que el mundo tiene que combatir esas redes. El problema es cómo se les quiere combatir. Juan Ramón Quintana, un militar y sociólogo que también fue funcionario del gobierno de Evo Morales, fue ministro de Estado, claramente acaba de decir en un libro que publicó recién ahora que esta retórica de la guerra contra el crimen organizado transnacional no es sino una cortina de humo que le está sirviendo a los Estados Unidos para encubrir sus metas estratégicas. ¿Sí? El problema no se resuelve diciendo no hay crimen transnacional, no hagamos nada. No, el problema es cómo lo enfrentas. ¿Sí? ¿Y qué implica desde el punto de vista de la soberanía de nuestras naciones enfrentar estos retos transnacionales? Y ahí Porque están las historias terribles que recién empiezan a salir a la a luz en Colombia. Son décadas y décadas de atrocidades, de infamias cometidas por el ejército, por la policía, por los servicios de inteligencia en nombre de la lucha en contra del crimen organizado. Y ahí está el tema de los falsos positivos, ¿no? Entonces eran coberturas en las que básicamente se mataba de manera totalmente cruenta a dirigentes sociales, a dirigentes políticos disidentes, sobre todo de la izquierda. Ahí habían como miles y miles específicamente, por ejemplo, de la Unión Patriótica, sí, vinculada a la izquierda marxista en Colombia, que fueron asesinados como que fueran o guerrilleros o crimen organizado. Y el papel que tuvieron los paramilitares, la sí. complicidad directa del ejército para organizar bandas de criminales con todas las atrocidades que ahora se empiezan a ver aquí en el Ecuador y que estaban directamente vinculadas precisamente al narcotráfico. Sí, sí, digamos, es inenarrable la cantidad de dolor y de sufrimiento que esta estrategia, ¿no? La famosa guerra contra las drogas, que después está subsumida en esta guerra contra el crimen, ¿no? Sobre pretexto de la narcoguerrilla, etcétera, etcétera. Todo ese dolor que se ha ido acumulando en los cuerpos y en los corazones de nuestros pueblos, ¿no? El Y lo ejemplo pongo que... como referencia es el tema de García Mesa, justo ahí en Bolivia, su relación con Klaus Barbie, nazi,
traído por la Sí, CIA, instalado por la CIA en el Cono Sur precisamente para armar y que después inclusive tiene vinculación con el Plan Cóndor, directamente con las Fuerzas Armadas oficiales, y con todos los organismos de estos paramilitares que son herederos, ¿no es cierto?, de inclusive de estructuras que vinieron importadas desde Europa, los Ustachi, por ejemplo, los croatas justamente en ese corazón boliviano, paraguayo, y que han estado inundados y han estado controlando buena parte de la subversión de la extrema derecha vinculada al narcotráfico desde hace muchísimo tiempo. así es, el golpismo contra Evo Morales y tal también viene alimentado de esos grupos sociales del oriente boliviano con este origen que tú dices. Y lamentablemente este tema es de mucha relevancia para el Ecuador actual porque la nueva guerra interna declarada por el gobierno de Noboa, hemos visto ya que se ha traducido en abusos de fuerza en donde se está castigando a los habitantes más pobres de este país, ¿no? Y esto casi nadie lo dice, muy pocos sectores sociales han señalado estos abusos que hoy algunos miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas comienzan a cometer contra la gente pobre, ¿no? El delincuente de chancleta o a veces ni siquiera delincuente, solo presunto delincuente. Pudimos ver videos a principios de año de cómo públicamente en las calles algunos miembros de las Fuerzas Armadas pues prácticamente torturaban o humillaban a muchachos pobrecitos por tener tatuajes, o por estar en el lugar equivocado. Entonces, el riesgo Y para a nuestros... sabiendas, Miguel, a sabiendas de lo que esto provoca, ya están instalando acá estas estructuras de incentivos con bonos a los policías, a los militares, por capturas y vivos o muertos, supuestamente de delincuentes, lo cual fue lo que creó la cuestión de los falsos positivos, porque mataban a la gente, preferentemente gente de izquierda o de los movimientos sociales, de los dirigentes de base, ¿no es cierto?, de las regiones más apartadas, inclusive de las grandes ciudades, y después los disfrazaban de guerrilleros. Sí, sí, y yo con esto, mira, quiero decir que no es que yo esté así en principio en contra, digamos, de que haya algún tipo de participación o apoyo de las Fuerzas Armadas de América Latina para combatir a los criminales. El problema es que se ha prestado para muchos excesos y que los criminales que controlan el negocio y a los cuales realmente habría que desarticular, pues no son los pequeños distribuidores de la calle, ¿no? Sino los que están en la punta de la pirámide de la delincuencia y los bancos que les lavan el dinero. O sea, es un tema mucho más complejo que definitivamente no se resuelve con una especie de militarización de la sociedad que ha implicado, como bien dices, violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces es una cortina de humo, no porque no exista, sino por cómo se le ha utilizado. ¿Esto a qué nos ha llevado? A que a partir de la identificación de estas amenazas reales o pretendidas que identifican los Estados Unidos, ellos han tomado la decisión de desplegar lo que tú al principio de la conversación llamabas una especie de guerra de amplio espectro o una intervención de amplio espectro que abarca aspectos de seguridad y defensa, es decir, propiamente policíaco-militares, a través del Departamento de Defensa, de la DEA, del FBI, del Comando Sur, pero también otro tipo de intervención que a veces parece que no es intervención o injerencia, pero que sí lo es, a través de los llamados de los programas de cooperación para el desarrollo que le van permitiendo a las diferentes agencias de Estados Unidos posicionar discursos, perspectivas, infiltrarse en diferentes órganos de la sociedad civil latinoamericana. Eso a través de la USAID, de la National Endowment for Democracy, y también otras cosas un poco más nuevas, como la llamada guerra judicial o lawfare, ¿no? Para perseguir a líderes políticos o a movimientos políticos que desafíen, o por lo menos que no se alineen 100% con la visión geopolítica Es hemisférica. decir, es la reedición de las dictaduras militares y de los ejércitos nacionales como ejércitos de ocupación entrenados en la Escuela de las Américas, en el Fort Bragg de los años 50 y 60, pero aumentado con estas nuevas tecnologías del lawfare, incluyendo la corrupción del sistema judicial y de las ONGs, ¿no? Que no habían en ese momento.
Sí, sí, sí. Y luego a veces somos un poco sensibles desde la izquierda, porque si uno critica, dice, bueno, pero le están metiendo plata a las ONGs, y las ONGs, abogan por las de diferentes tipos de defensa de derechos. Y yo digo, bueno, sí, es que hay de ONGs a ONGs. Hay unas que están mucho más cercanas a a los sectores populares, a los intereses de las mayorías, que tienen mayor autonomía. Pero hay otras que se han consciente o inconscientemente dejado instrumentalizar, ¿no? Bueno, Por estos y no financiamientos. solamente ONGs, ¿no? Algunas, por cierto, hay con honrosas excepciones. Y hay el tema también de la academia, incluyendo de la academia pública, que está muy orientada por las posibilidades de que te inviten, de que te publiquen, que viene financiado por eso. Hay total documentación, por ejemplo, del Congreso por la Defensa de la Cultura que la CIA financió en los años 50, 60 y 70 en Europa y Sí. que auspició justamente a buena parte de la izquierda postmoderna, ¿no? Sí, la llamada Guerra Fría Cultural que documentó muy bien Francis Saunders, me parece, no recuerdo ahora exactamente el apellido, em, y se ha visto, se ha revisado que incluso parte de la izquierda europea, pues fue izquierda que se dejó seducir por los cantos de sirena y por el billete y las invitaciones y las financiaciones de las revistas. En esa lista hay gente muy respetable, este que hasta uno podría admirar algunos de sus desarrollos intelectuales, pero que terminó refuncionalizando su pensamiento, y limando el filo más crítico, digamos, que tenían. Es un tema fascinante también que yo intento comentarle a mis alumnos para que investiguen un poco sobre el tema, ¿no? Bueno, entonces esta intervención de amplio espectro se podría resumir sintéticamente en este cuadrito, en este gráfico, que no lo hice yo, lo hicieron justamente las compañeras del Observatorio de Lowfer en Argentina, en donde se ve cómo en la pirámide está la Casa Blanca y el Congreso, y bueno, detrás de ellos está todo el complejo industrial militar y farmacéutico y petrolero, etcétera, y cómo a través de instancias institucionales como USAID, Departamento de Defensa, Departamento de Estado, Departamento de Justicia y esta nueva cosa que se inventaron después de los atentados del 11 de septiembre, el Homeland Security, van bajando línea y recursos, y estrategias, y entonces anudan en torno a las embajadas que tienen los Estados Unidos en el mundo y en América Latina. Entonces así cuando uno dice, bueno, ¿y quién está detrás de determinada operación? Está la embajada, pero cuando decimos la embajada en realidad estamos hablando no de la embajada en sí mismo, estamos hablando de cómo toda esta maraña, ¿no? De intereses, de decisiones, van articulándose en torno a ese espacio de la embajada, y ya la embajada pone en marcha algunas políticas, acuerdos que se van firmando con los gobiernos, o que no se firman, ¿no? También operaciones encubiertas, golpes de Estado debajo de la mesa, etcétera, etcétera. Entonces, es importante entender esto para también comprender que no hay un poder monolítico al interior de los Estados Unidos. O sea, son élites que también a veces entre ellas se van disputando poderes y estrategias y decisiones. Por ejemplo, algo que tú siempre recuerdas mucho, ¿no? En torno a la guerra del narcotráfico, cómo a veces entre la DEA y la CIA hubo broncas también, ¿no? Como se ilustra en el caso mexicano o centroamericano, ¿no? Pero están ahí, tienen sus broncas internas, pero terminan todos participando de una u otra manera en la traducción de estas grandes políticas o directrices de seguridad nacional que van desplegando en cada uno de los países. Particularmente respecto al tema militar, hay dos mecanismos que se han utilizado mucho últimamente: la financiación militar exterior y las ventas militares exteriores, que básicamente lo que se propone en esto es que los Estados Unidos ayudan, entre comillas, a nuestros países para facilitar que nuestros ejércitos
se conviertan en compradores no solo de la tecnología y del armamento que ellos producen, sino de todo un paquete logístico, ideológico, que incluye armas, pero también incluye doctrina, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque lo que consumimos no solo son materiales de destrucción, materiales de guerra, sino concepciones, ideas de quiénes son los enemigos, de qué es la guerra, de contra quiénes hay que luchar, a quiénes hay que mantener a raya, etcétera. Y esto es muy relevante para lo que vamos a hablar a continuación Y sobre aquí el yo creo caso que es ecuatoriano. importante esto que tú estás señalando, que sin duda involucra a Estados Unidos, pero que tiene que extenderse al tema de Israel, a la tecnología de espionaje de Israel, que probablemente participó inclusive en el espionaje aquí en el caso del Ecuador. Es un paquete que Boscan lo ha estado denunciando desde hace largo rato entre chiste y chiste, que lo inicia una relación de una compra parecida a la que hizo justamente García Luna Sí, y Margolis en México, que México, con sí. plata del Estado mexicano y que lo termina, que termina en manos de Jalisco Nueva Generación. Aquí en el Sí, Ecuador, ¿no es cierto? Esto empieza, esta adquisición de tecnología de espionaje la empieza Paula Romo, la continúa Hurtado a través de Ordóñez en el gobierno de Lazo y ahora está a cargo de la señora Palencia, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ubicar, probablemente esta tecnología se utilizó para espiar a la embajada mexicana. Es un tema que además es importantísimo ubicar, que esto de aquí está yéndose en contra de las leyes de nuestros países. Lo denuncia Snowden, ¿no? Esta tecnología que la comparte el AUKUS, que incluye a Gran Bretaña, pero también está en Israel. Los principales proveedores son del Mossad, incluyendo el suegro del suicidado señor Epstein, ¿no? sí, te refieres a Pegasus, ¿no? Esta Con serie de... Pegasus, exactamente. Sí, Tiene sí, vinculación con esta situación. Entonces yo creo que es muy importante que le sigamos la pista, sí, porque esto de aquí acaba en los propios Estados Unidos acaban de denunciar, lastimosamente es la derecha la que está haciendo esta denuncia, de que el mes pasado, creo que es el CISA 702, creo que es la ley que acaba de aprobarse, que permite justamente la violación de los derechos ciudadanos y ampliando las posibilidades de espionaje a la ciudadanía de los propios Estados Unidos. Entonces, sí, para que han vayamos viendo venido, cómo están han venido utilizando los usando, sí. teléfonos celulares, cómo están utilizando las computadoras para, como parte de todo este nuevo estado, de este gran hermano, ¿no? Este nuevo estado de seguridad nacional que involucra esta visión de dominancia de espectro completo Sí. de la que estábamos hablando hace un momento. Sí, está, digamos, esta alianza que hicieron los Estados Unidos con sus socios anglosajones, ¿no? Los cinco ojos, ¿no? Que está muy bien documentada por Edward Snowden, como dices. Por cierto, hay un documental muy bueno sobre eso, Citizen Four, y Oliver Stone también hizo una película, ¿no? Sobre el tema en donde se muestra justamente cómo Snowden muy valientemente logró sacar a la luz estas nuevas tecnologías de espionaje global. Entonces, espían a sus propios ciudadanos, pero también espían a jefes de Estado extranjeros. Creo que hasta el Papa espiaban los norteamericanos, ¿no? Para que vayan bien, hasta las confesiones que hace el Papa, misericordia. Bueno, oye, tenemos 20 minutitos más, así es que ha estado muy deliciosa la conversación. Además, si quieres, tenemos la posibilidad de hacer otro episodio, no hay ningún problema. Sí, Pero tenemos unos perfecto, 20 minutos para que vayas administrando tu tiempo. perfecto. Vamos avanzando entonces. ¿Qué ha pasado en el Ecuador reciente? ¿Sí? Ya para entrar en materia. Bueno, primero habría que decir que entre el 2007 y el 2017, es decir, bajo el gobierno de Correa, hubo un breve paréntesis soberanista. No es que se rompieron relaciones con los Estados Unidos, pero sí se le pusieron ciertas reglas. Dijeron, somos amigos, podemos colaborar, pero no de cualquier forma y no a cualquier costo. Y bueno, parte de eso es política. Aquí yo creo que es importante insistir en que, bueno, han dicho, es que eso es para favorecer a los narcotraficantes. Hay un informe del año anterior, se llama Report sobre Cocaína, está en inglés, Sí, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Crimen Organizado, que lo pueden encontrar, se lo pueden bajar del internet, que dice claramente, ¿no es cierto?, que aquí en el Ecuador fue en las narices de la base de los gringos en Manta que se constituyó y operó
de manera impune el cartel de los choneros. Imagínate, Está imagínate. súper documentado. Y esto de aquí es un tema firmado por el FBI, la CIA y todas las agencias de inteligencia gringas, el Interpol y todas las demás, ¿no? Sí, bueno, entonces sí, es importante recordar, a veces tenemos memoria corta y se nos olvida que no siempre las cosas fueron iguales, ¿no? Bueno, en el gobierno de Correa incluso se tuvo que expulsar a la embajadora de los Estados Unidos porque se descubrió, salió a la luz el injerencismo, y también algo que no les gustó para nada es que el gobierno de Correa se acercó a este polo que estaban haciendo y que luego destruyeron, ¿no? Un polo que planteaba una integración latinoamericana, pero no subordinada al proyecto hegemónico de los Estados Unidos. Quería solo rescatar un ejemplo de uno de los cables que reveló justamente Wikileaks, en este caso Julian Assange, en donde claramente la embajada de los Estados Unidos acá en el Ecuador le reportaba a sus jefes en Washington lo que se dice ahí en esta lámina, ¿no? Dice, estamos utilizando nuestra experiencia de cooperación histórica con la Policía Nacional Ecuatoriana para presionar contra el liderazgo político del gobierno de Ecuador y que ese liderazgo surja desde adentro de las fuerzas militares. Digo, este es un nivel ya de intervención e injerencia pues muy preocupante para cualquier gobierno, ¿no? Enterarte de que un país extranjero conspira entre tus propias fuerzas militares para desestabilizar el gobierno. Bueno, entonces esos 10 años fueron de relaciones, llamémosle, tensas, complejas, eh, pero no porque porque Ecuador quisiera que fueran complejas, sino porque Estados Unidos tomó decisiones bastante difíciles de compartir o de tolerar, que hicieron que un gobierno ecuatoriano con cierto nivel de dignidad dijera, no, espérense tantito, así no tienen que ser las cosas. Somos dos naciones soberanas y tenemos que respetarnos. Es Bueno, eso, importante, este es un libro, Miguel, yo no lo conocía, de sí, mira, Eric Gold. este es un libro de un periodista nórdico, no, creo que noruego, me parece, Eirik Vold, que editó El Telégrafo en su momento. Y estuvo circulando en papel, pero también hay un PDF. Yo tengo el PDF, si quieres luego te lo Sí, mando para que también mándame, por favor, todo ese tú lo material para... compartas con la audiencia. Es un libro muy, muy, muy importante para entender lo que fueron las relaciones entre nuestros dos países durante el gobierno de Correa. Y a partir del 2018 la cosa cambia. Yo le he llamado a esta nueva etapa de vuelta al corral. Es decir, regresar, pero recargadamente, a una relación de subordinación de los gobiernos ecuatorianos con los Estados Unidos. Es decir, Relaciones decir carnales, pero con venganzas, esto. exacto, con látigo incluido y todos sadomasoquistas, casi diríamos. Bueno, algunos datos que nos ilustran esto. Durante estos últimos años, 15 altos funcionarios del Departamento de Defensa y 17 altos funcionarios del resto de Estados Unidos vinieron a Ecuador a firmar una docena de acuerdos de cooperación. Perdón, ahí hay un error en la diapositiva de cooperación. Pero no nada más funcionarios, también miembros del Congreso de Estados Unidos, tanto de la Cámara de Representantes como la de Senadores, vinieron para acá para promover los intereses de los Estados Unidos. El resultado fue la firma de una docena de grandes acuerdos, no son los únicos, pero estos son los más importantes, y nos vamos a referir en estos últimos minutos a algunos de estos acuerdos que tienen cierta relevancia para el cambio de las reglas del juego entre nuestros dos países. Por ejemplo, este no es un acuerdo, pero es un documento importante que ya nos da pistas de cómo cambió esa correlación de fuerzas. En el 2018, cada 4 años también, la Embajada de los Estados Unidos en los diferentes países publica una cosa que se llama Estrategia Integrada para el país en cuestión. Y ahí ya decían, es decir, en el año en que entra Lenín Moreno al poder, que el objetivo estratégico de la embajada estadounidense en nuestro país era volver a comprometernos en temas de seguridad, ¿sí? Apoyar
el surgimiento de un gobierno que comparta los intereses de los Estados Unidos y eh, obligar o comprometer a las Fuerzas Armadas ecuatorianas en un nuevo esquema que les sirva de oportunidad comercial, lo dicen sin ningún empacho, a los proveedores con sede en Estados Unidos. Es decir, dijeron, un objetivo estratégico es volver a Ecuador un país que nos compre a nosotros y solo a nosotros nuestro paquete militar. ¿Sí? Bueno, y En es- esto incluía, mira, hay una cantidad de acuerdos ministeriales que están hechos al amparo de esto, que incluye, por ejemplo, la provisión privilegiada y en contra de las reglas de la Organización Mundial del Comercio en sí, todo lo que tiene que ver con estos proyectos de alternativos de energías renovables en el tema eléctrico, en el que dan disposiciones expresas de que tiene que favorecerse empresas norteamericanas. claro, violando las propias reglas supuestamente de libre comercio que ellos Ahí mismos está. han cacareado. Sí, mucha hipocresía también en ese plano. Bueno, entonces, en ese contexto declararon a Lenin Moreno como un buen amigo de los Estados Unidos, ¿no? Y vino gente de la talla como de Mike Pompeo, ¿no? Secretario de Estados Unidos durante la época de Trump. Y más adelante ya se va Lenin Moreno, llega Lazo. 4 años después publican una nueva estrategia en donde se le declara a Lazo como el presidente más favorable a los Estados Unidos que ha habido en 2 décadas. O sea, por lo menos desde los tiempos de Maguad, Noboa, Lucio, ¿no? Y nuevamente insisten en el tema de seguridad. Objetivo, aumentar la cooperación bilateral en materia de defensa y de seguridad. ¿Sí? Y se insta a que el Ecuador dependa ya no solo de la financiación para la cooperación en materia de seguridad, sino que gaste más dinero en la compra de armas. O sea, nos están diciendo, les vamos a ayudar y a prestar un poquito de plata, pero también ustedes tienen que sacar de su propia plata para convertirse en un comprador permanente y de Aunque no largo haya plazo. plata para las diálisis, aunque no haya plata para las Exactamente, escuelas. exactamente, exactamente. Y en esas estamos, Pedro. Digamos, se ha venido profundizando esto y tristemente los últimos 3 gobiernos se han comprometido eso, a volver al país un comprador de armas de los Estados Unidos a costa del gasto social, de la inversión pública, de la infraestructura que también está hecha a pedazos en el país. Las compañeras del Observatorio de Lowfer han venido investigando con unos números muy buenos, con fuentes directamente sacadas de las propias agencias norteamericanas, cómo ha cambiado el tema de los billetes, de las platas. Mira, este gráfico nos ilustra cómo, si bien es cierto, durante la época Bush 1 y 2, o sea, Bush hijo, ¿no? La primera década del siglo XXI, Ecuador era el segundo país a donde más llegaba asistencia militar de los Estados Unidos. Es decir, esto no es nuevo, ¿eh? No solo es de estos últimos 3 gobiernos, ya viene de antes, viene de antes. Entonces, solo detrás de Colombia, pero aquí hay una cosa interesante. Cuando llega Correa, que le toca más o menos estar al mismo tiempo que los gobiernos, el primer gobierno de Obama y el segundo gobierno de Obama, ese flujo de dinero de Estados Unidos al Ecuador baja, ¿no? Por estas relaciones pues más complicadas, más tensas. Luego comienza otra vez a subir y con Biden Ecuador se coloca, creo yo que por primera vez en la historia moderna, en el primer país receptor de asistencia militar en América Latina. Pero no solo de asistencia militar. Con Lazo llegó mucho billete en otras áreas no militares, como se ve en esta gráfica. Hay 2 barritas, la barrita así más tirada hacia el sur oscuro es la asistencia total. Y luego las barritas en amarillo, la asistencia en materia propiamente de seguridad y militar. Ve nomás aquí, por favor, tú y tu audiencia, cómo entre 2021 y 2022 se disparó de manera muy significativa el dinero que metieron los norteamericanos al Ecuador, Y ¿no? eso, y esto ahí está incluido los 100 millones, ¿dónde estarán incluidos los 100 millones No del lo, National? Ah, es que es para el 2023. Claramente no están incluidos. Fíjate. es,
O sea Sí, que sí. este no es la cifra total, porque esto de aquí fue público como una acción administrativa, una especie de quipus que trascendió Ajá. en febrero del 2023, que había una asignación presupuestaria de $100 millones para National Endowment for Democracy para cuidar la democracia del Ecuador, a gastarse durante el 2023. Y eso no sé si incluía presidentes de cartón, no sé si incluía cuánta plata para... Habrá que sumarle entonces esos 100 millones, ¿no? A través de esa agencia. Hay que investigarlo, le voy a preguntar a las amigas Sí, sí, de sí. allá de Argentina qué pasa con esos 100 millones. En cualquier caso, es claro que el gobierno de Lazo es un gobierno que nos trajo de retorno esos dólares, pero no precisamente para proyectos de desarrollo, ¿no? Y del bienestar de los ecuatorianos, sino para fortalecer el control geopolítico, militar, ideológico de los Estados Unidos entre el tejido social ecuatoriano. Y luego ha habido una serie de acuerdos que se firmaron durante estos últimos años para diferentes tipos de cosas. Solo me voy a referir a los principales y que tienen que ver con el tema de seguridad. Dejo por fuera todas las otras materias de cooperación. 2021 se firma el Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional para aumentar supuestamente la seguridad en el Ecuador a partir de intercambiar información y datos supuestamente para combatir al narcotráfico. Eh, Después viene algo que no responde directamente a la Casa Blanca, sino a los espacios de poder de la ultraderecha norteamericana que se anudan en torno al Congreso, particularmente en torno a este señor Bob Menéndez, que además hoy está acusado de tráfico de influencias, de corrupción y tiene un juicio y le han encontrado cientos de miles de dólares literalmente en el closet de su casa. Es decir, un tipo, un político corrupto que hoy está siendo perseguido por la justicia en Estados Unidos. Él, junto con Marco Rubio y algunos otros miembros del ala derecha de la política norteamericana, propusieron una ley llamada Acta Partnerships, podríamos traducirlo como de asociación, una acta de asociación entre Estados Unidos y Ecuador para fortalecer la cooperación bilateral. Suena lindo esto de fortalecer la cooperación bilateral, pero ¿qué es lo que dice esta bendita acta respecto a Ecuador? Y aquí es donde regresamos con el tema de China. Fíjense, literalmente dice, los Estados Unidos y Ecuador históricamente han disfrutado de fuertes lazos, pero hoy Ecuador enfrenta significativos desafíos. ¿Qué incluyen esos desafíos? Según ellos, vulnerabilidades con respecto al creciente papel de China. ¿En qué ámbitos? En el ámbito del financiamiento y y refinanciamiento de deuda ecuatoriana y de proyectos estratégicos y de infraestructura. Lo que está queriendo hacer esta ley es dejar por fuera la posibilidad que Ecuador de forma soberana pueda hacer acuerdos económicos, comerciales, financieros, de inversión con China. O Ya, sea, y este es el que hacía referencia yo, que ellos se arrogan la capacidad de veto, ellos pueden vetar estos acuerdos, exactamente, pero también pueden también en vetar temas leyes. tecnológicos. En temas tecnológicos, porque en alguna ¿Ya? otra parte dice que Estados Unidos debería ser el único proveedor en cierto tipo de equipamiento tecnológico y que China no puede vendernos eso, que Claro, tienen y que ser ahí está el tema, por ejemplo, de la 5G, que CNT podría hacer un acuerdo con China, que ellos también podrían poner la plata, para que en el Ecuador tengamos un salto tecnológico, tanto para las empresas como para el consumidor. Pero estamos estancados en una situación que además ni siquiera se negocia el tema de la concesión con Claro y con Movistar. Y Sí, estamos fritos por eso, ¿no? sí, 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 definitivamente es cortarnos la posibilidad de una integración más compleja, más soberana, que no dependa de ellos. Fíjate, otra cosa que dicen aquí, dice, Ecuador presenta la oportunidad para promover intereses básicos de la seguridad nacional de Estados Unidos. Es una ley que no es pensando en los intereses ecuatorianos, sino en los intereses norteamericanos, ¿no? Y nos previenen contra lo que comienzan a llamar sin ningún empacho influencia extranjera maligna.
cualquier cosa que huela a China, según los Estados Unidos, es maligno, es peligroso, no nos beneficia, y eso incluye la totalidad de las relaciones que tenemos con China. Es una ley tan entreguista que incluso algunos académicos que no son para nada ni correístas ni castrochavistas, sino académicos más bien ligados a algunas instancias del poder económico y político y diplomático del Ecuador, que, ojo, espérense tantito, o sea, no es para tanto, ¿no? Académicos, por ejemplo, de la Universidad Andina, ¿no? Que han sido tremendamente críticos del correísmo y del progresismo en general, llegaron incluso a decir, esto es muy peligroso para el país a largo plazo, ¿no? Ese es el nivel, digamos, de peligro que implica para el Ecuador para que gente que no es para nada de izquierda ni progresista diga, esto es peligroso. Miguel, yo te hago Sí, una propuesta. sí, está acabando el tiempo. ¿Te ok. parece si tenemos una segunda sesión para Sí, no seguro, claro que sí, atropellarnos? con gusto. Yo creo que ha sido un material muy valioso para nuestra audiencia y creo que sería mejor, sí, dejarlo así para garantizar. Si puedes, la próxima semana mismo para que quede esta misma hora, este mismo canal. Sí, creo que sí. Digamos ya que quedaba no tanto material, pero podemos hacer una segunda parte. Con gusto, Pedro. Sí, sí, sí. Bueno, y Espero que podrías hayas... abundar, teniendo más tiempo, podrías abundar en algunos temas que yo creo que han sido, sobre todo por el hecho de que la gente no los ventila, no los discute, Sí, ni a nivel de lo político, pero también a nivel de la academia. Es decir, hay tantos profesores, tantos investigadores, quién sabe haciendo qué tipo de investigaciones. Y aquí, en las que literalmente se nos va la vida, ¿no es cierto? No hay quien nos pueda defender, pues, el Chapulín Colorado. Entonces, necesitamos el crear este tipo de material. Yo sé que esto de aquí no es de difusión demasiado pública, pero creo que podría ser una contribución inclusive para que estudiantes y profesores de las universidades puedan pronunciarse al respecto. Ahora, si están a favor, también valdría la pena que haya un sí, pronunciamiento democrático. Yo para creo que esto de debatir. aquí en la próxima sesión yo creo que hay que vincularlo a no solamente a estos temas de comercio, sino vinculado también a los tratados bilaterales de inversión y a los arbitrajes, porque eso está Otro gran directamente tema. integrado. Por ejemplo, aquí está de por medio el tema de Canadá y la violación de la voluntad popular de abril pasado en la que se dijo no a los arbitrajes internacionales. Entonces yo creo que hay que ubicar cuál es la relación entre estos dos temas, ¿te parece? Sí, sí, perfecto, lo abordamos. No, mira, no te Entonces, prometo cierra que con en unas 8 días, últimas palabras. pero tal vez en 15, Bueno, porque, tú nos dices, vale. no hay problema. Bueno, te agradezco mucho, Unas Pedro. últimas palabras, mano, para ir cerrando esta sesión entonces. No, bueno, además de agradecerte, espero que esta conversación que tuvimos ahora pueda ser de alguna utilidad, práctica también para las militancias de las corrientes progresistas del país, que tenemos un reto inmediato, un reto político, electoral, que no va a ser para nada sencillo, pero simplemente decir que va a ser muy difícil que este escenario cambie si los que están gobernando ahora siguen ahí, ¿no? Porque ellos están muy acomodaditos a este esquema. Ya, te agradezco mucho. Entonces, quedas Sí, comprometido, pero que no nos tardemos mucho porque no, la no, no. telenovela continúa. Sí, por Bueno, supuesto. hombre, muchas Un gracias. Un abrazo, gran Pedro. Buen abrazo. día. Que estés muy bien. Chao.